Usted Ujú. dijo a las 8 de la mañana el lunes que vamos a tener el laboratorio, pero en No, no, el no, documento empieza a era las 9. 9. Ajá, esa era mi duda Sí, existencial. sí, 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 no, empieza a las 9. La biblioteca la abren desde las 8. Entonces sí les mencionaba, ¿verdad? Que si van a prestar libros, que pueden llegar temprano, ¿verdad? Ujú. Bueno, no hay problema. Bye. Yo entiendo, la virtualidad nos da flexibilidad con el hecho de que uno puede recibir la clase de distintos lugares, ¿verdad? Entonces, y yo comprendo que a veces hay cosas de emergencia que ustedes pueden hacer. Lo único que sí tengan presente, de verdad, que cuando uno está en un ambiente con muchas personas y con mucho ruido, pues lo que uno capta no es lo mismo que cuando uno está en un ambiente más quieto y tranquilo, porque hay menos distractores, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, mi sugerencia es que ustedes eviten tener otras actividades en el momento de la clase, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces les estaba diciendo que la caja torácica, ¿verdad? Está conformada por estos huesos, ¿verdad? Tenemos primero el, el esternón en la parte anterior, ¿verdad? Que es este hueso plano, delgado, alargado en el centro, ¿verdad? Luego tenemos las costillas, que son las que se articulan con el esternón en la parte anterior y en la parte posterior a la columna vertebral, ¿verdad? Que también las costillas se articulan con las vértebras. Entonces, estos componentes forman los huesos del tórax, ¿verdad? Es un esternón, 24 costillas y 12 vértebras, ¿verdad? Ahora, en el caso del esternón, ¿qué partes podemos identificarle? ¿Verdad? Aquí tenemos la primera porción, la porción superior es el manubrio. Este es el manubrio. Luego tenemos la porción intermedia y más larga es el cuerpo, ¿verdad? Y luego tenemos la porción más corta y pequeña que es la apéndice sifoides, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos manubrio, que es la parte superior, el cuerpo, que es la parte más larga e intermedia, y la apófisis sifoides, ¿verdad? Que es esta vértice pequeñito, que eh, empieza, no se osifica hasta los 40 años, o sea que esta apófisis sifoides generalmente tiene buena parte de nuestra vida tiene cartílago hialino, ¿verdad? Entonces, en el caso de la unión entre el manubrio y el cuerpo, que es esta porción estrecha que está aquí, esta se llama ángulo esternal o ángulo, sí, ángulo esternal. Me parece que también se llama ángulo de Lewis, pero no, aquí Tórtola lo refiere como ángulo esternal. Y también en el manubrio encontramos aquí esta escotadura. Acuérdense que las escotaduras son las depresiones. Entonces esta es supraesternal porque está en el borde superior del esternón. Y las otras son las escotaduras claviculares. Estas pequeñas que vemos acá en los dos extremos del esternón son las escotaduras claviculares. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, miren, cabal, en la parte superior, aquí tenemos la escotadura esternal y a los lados, miren, aquí está cómo se articula el esternón con la clavícula. La clavícula es este huesecito que tenemos aquí arriba de la costilla, de la primera costilla, que es un hueso delgado en forma de S, ¿verdad? Entonces, esta se articula con el esternón. Ustedes lo pueden palpar aquí en esta parte anterior superior,
del tronco, ¿verdad? Luego, todas las demás superficies que podemos observarle son las, las carillas o las superficies de las articulaciones esternoclaviculares, ¿verdad? Estas que están acá, miren, todas estas como depresiones, son las zonas en las que se articula el esternón con los cartílagos de las costillas. Ven ustedes, aquí en este caso la articulación tiene, ¿verdad?, este cartílago que une el esternón con la costilla. Todas las costillas se unen al esternón a través de ese cartílago. Muy bien. Son los cartílagos costales y bueno, solamente nos dice exactamente qué tipo de cartílago es. Ahora veamos las costillas. Las costillas son 12 pares y que estas se organizan o se distinguen de acuerdo a cómo se articulan, tanto con la columna vertebral como con el esternón. Y tenemos así, miren, las rojas, que son las superiores, son los primeros 7 pares de costillas, son las costillas verdaderas. Y se les llama verdaderas porque son las costillas vértebro-esternales, es decir, que se conecta o se articula directamente la costilla se articula directamente con la columna vertebral y el esternón, ¿verdad? Quiero acercar la imagen. Entonces ustedes pueden ver acá, miren, las costillas en la parte posterior se articulan con las vértebras y en la parte anterior se articulan con el esternón. Mire, estas vértebras tienen un cartílago propio, directo al esternón, con lo que se articulan con el esternón. Entonces, por eso son verdaderas y por eso son vértebro-esternales, porque se articula con la vértebra y con el esternón. Ahora, en el caso de las otras costillas, estas se agrupan en costillas falsas, ¿verdad? Pero de la costilla del 8 al 12º par son costillas vertebrocondrales, o sea que se articulan con las vértebras y luego se articulan con el cartílago de la 7ª vértebra. Entonces ustedes pueden ver aquí las verdes, aunque aquí a esta última verde le hace falta la unión con el cartílago. Entonces aquí tenemos que estas 3 costillas tienen un cartílago y estas se unen al cartílago de la 7ª costilla y la 7ª costilla es la que se articula con el esternón. Entonces, por eso estas son costillas falsas, porque ellas no se articulan directamente con el esternón, sino que se articulan al cartílago de la 7ª costilla. Por eso son vértebrocondrales. Y el 11º y el 12º par son costillas falsas flotantes o vertebrales, porque aquí en este caso son las azules, estas no se articulan en la parte anterior con el esternón, sino que su extremo queda libre. Por eso solo son vertebrales, solo se articulan con la costilla y se mantienen en su posición con la costilla. Ahora, ¿qué partes debemos identificar en una costilla? Bueno, primero, la cabeza, que siempre es esta proyección ensanchadita y que tiene las 2 zonas de articulación de la costilla con el cuerpo vertebral. La cabeza es la sección de la costilla con la que se articula con la vértebra. Creo que aquí no tengo aquí esa imagen, ¿no?, de la articulación, pero ustedes la tienen en tórtora. ¿Verdad? Ya la habíamos visto también. Luego, si ustedes se fijan en la parte inferior,
a la cabeza o en la parte que le sigue a la cabeza tenemos este estrechamiento, ese es el cuello, ¿verdad? Ahora, continuando en la costilla, luego tenemos esta protuberancia que está acá. Este es el tubérculo costal. Tubérculo costal, ¿verdad? Que es esa protuberancia que es en donde se articula, ¿verdad? Donde se articula la costilla con la apófisis transversa de las vértebras, ¿verdad? Se articula con la apófisis transversa de las vértebras. Es esta parte de acá. No me gusta que haga estas rayas porque confunde. Entonces, esta que tenemos acá es la cabeza, la que articula con la vértebra. Luego le sigue el cuello, que es este estrechamiento que está acá, ¿verdad? Después, inferiormente, podemos ver el tubérculo. También se me corrió la señalización. El tubérculo, que es donde se articula la costilla con la apófisis espinosa de las vértebras. Aquí, ahí. Y después tenemos el cuerpo de la costilla, que es toda la porción alargada y que este cuerpo se curva y que en la porción curva o donde se curva se llama ángulo costal. Y en la parte interna de la costilla le podemos observar los espacios, no, perdón, la hendidura costal, que es una pequeña hendidura o surquito o sí canal, un canalito, en donde están protegidos los vasos sanguíneos y los pequeños nervios costales. Y ustedes pueden ver entre vértebra y vértebra los espacios intercostales que pues en el cuerpo están cubiertos estos espacios de músculos, ¿verdad? Están cubiertos del espacio por músculos. Entonces aquí tenemos, miren, cabeza, que es la parte que se articula con la vértebra, el cuello, que es la porción angosta, ¿verdad? Debajo de la cabeza, el tubérculo, que es la porción donde se articula con la apófisis transversa de las vértebras. Tenemos el cuerpo de la costilla, el ángulo costal, ¿verdad? E internamente, que aquí no se observa bien, aquí se ve como más oscurito, la hendidura costal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que observamos en las costillas. ¿Tienen alguna duda? Eso sería en relación a la caja torácica y lo que habíamos dejado pendiente, ¿verdad? ¿Verdad que eso habíamos dejado pendiente? Si me corroboran o había otro tema. ¿Sí habíamos visto el sacro? ¿Habíamos terminado de ver la columna, jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, la columna sí. Ok, perfecto. Entonces, del esqueleto axial, eso nos hacía falta, ¿verdad? Los que componen la caja torácica, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de presentarlo y voy a pasar a lo que es el esqueleto apendicular. En esta ocasión he decidido seguir la guía con la presentación que tiene las imágenes de tórtora, ¿verdad? Para que ustedes vayan comprendiendo y después ustedes puedan ir identificando mejor, ¿verdad? Si nos queda chancecito, después podemos ver las estructuras en un atlas tridimensional. Entonces, en este caso, vamos a ver el esqueleto apendicular. Y acuérdense que el esqueleto apendicular, ¿verdad? Es el que sale o está
lateral al esqueleto axial, ¿verdad? El esqueleto axial está en la línea media, en el centro, pero el esqueleto apendicular está lateralmente. Y, por ejemplo, Tórtora hacía notar que el esqueleto axial tiene una función más de protección, porque ahí está el cráneo que protege el encéfalo, está la caja torácica, la columna que protege órganos internos, y en el caso del esqueleto apendicular, este funciona más para la locomoción, ¿verdad? Es el que nos permite movilizarnos, mover cosas, llevar comida a nuestra boca, etcétera, realizar diferentes actividades que implican movimiento. Entonces, la cintura escapular es la porción superior y es con la que se une el miembro superior al tronco. Las cinturas son con las que se unen los miembros al esqueleto axial. Entonces, la cintura escapular es la que une el miembro superior con el tronco. Son dos huesos, ya la vamos a ver. Y después está la cintura pélvica, que son los dos huesos que forman la cadera y que unen a los miembros inferiores con los del esqueleto axial, que en este caso es el sacro. Entonces comencemos. ¿Cuáles son los objetivos, verdad, de cada aspecto? Tenemos que conocer, describan la cintura escapular, cómo funciona, los huesos que la conforman. Luego, en el caso de los huesos del miembro superior, ¿verdad? ¿Cuáles son y cuáles son las principales estructuras? Luego de la cintura pélvica, cuál es su función e inclusive cómo se diferencia la pelvis masculina de la femenina, ¿verdad? Y luego tenemos identificar todos los huesos del miembro inferior y sus principales estructuras. Entonces comenzamos con la cintura escapular. Entonces son dos cinturas escapulares, ¿verdad? Porque cada una une, valga la redundancia, a cada miembro superior a cada lado, ¿verdad? Entonces está formada por dos huesos. Ustedes tienen aquí, miren, una vista anterior de la cintura escapular y una vista superior, porque un hueso es anterior y el otro hueso es posterior. Entonces, el miembro de la cintura escapular, el primero es la clavícula. La clavícula es este hueso en forma de S que está en la parte anterior de la cintura escapular y que ya dijimos, ¿verdad? Que se articula con el esternón. Luego tenemos el otro hueso. Aquí, perdón, en esta otra flechita podemos distinguir que la porción de la cabeza de la clavícula se articula con el esternón. Y el otro componente de la cintura escapular es, valga la redundancia, la escápula, porque el nombre tiene que ver más con este hueso, ¿verdad? La escápula. La escápula es este hueso triangular posterior. Ustedes pueden verlo, es triangular, aplanado, posterior y tiene esta gran apófisis que es parte, ¿verdad? O una estructura, ¿verdad? Que ayuda al mantenimiento del hombro o del hueso, el húmero, en la articulación del hombro en su posición. Y también sirve de inserción para muchos músculos que hay en el hombro, ¿verdad? Entonces, esos son los dos huesos que conforman la cintura escapular. Estos dos se articulan en esta parte que es la articulación acromioclavicular. Ya vamos a ver que esta porción ensanchada de la escápula se llama acromión. Entonces, por eso esta articulación se llama acromioclavicular, porque es el acromión con la clavícula. Veamos entonces primero la clavícula.
la clavícula es un hueso en forma de S. Es un hueso fino y está horizontal en la región anterior del tórax. Ustedes aquí lo tienen que está señalado. Miren, horizontal en la región anterior del tórax. Ustedes lo pueden palpar, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a identificar en la clavícula? Bueno, primero el extremo external, ¿verdad? Es este extremo. Es un extremo redondeado y es el extremo external porque es con el que se articula con el esternón, ¿verdad? Por eso se llama así. Es más redondeado, más pequeño. En cambio, si ustedes notan, el otro extremo que debemos observar, este extremo ustedes pueden ver que está más achacado, ¿verdad? Y es el extremo con el que se articula con el acromión de la escápula. Por eso este extremo se llama acromial. Y ustedes aquí pueden ver la forma de ese, miren, del hueso, ¿verdad? Y en la porción inferior del hueso, en la cara inferior del hueso, podemos observar este tubérculo conoideo. Aquí es donde se inserta el ligamento conoide que fija la clavícula a la escápula. O sea que de aquí sale un ligamento de ese tubérculo que une a los dos huesos, envuelve la articulación, ¿verdad? Y del otro lado está la impresión del ligamento costoclavicular. Aquí, la impresión del ligamento costoclavicular. Eso no es, esa proyección no es tan prominente, ¿verdad? Aunque también es un ligamento, ¿verdad? También es un ligamento. Entonces, esto es lo que debemos observar de la clavícula. Si tienen dudas, jóvenes, ustedes me dicen. Pasemos ahora a la escápula. La escápula es un hueso plano, es un hueso grande, ¿verdad? Es triangular y está en la región superior y posterior del tórax. Entonces, ¿qué debemos identificar de la escápula? La escápula sí tiene muchas más estructuras que identificar. Primero tenemos esta proyección, miren que va en la parte posterior de la escápula y en diagonal hacia lateral, ¿verdad? Es una proyección que se proyecta lateralmente y que en su porción lateral final termina con el acromión de la escápula, ¿verdad? Que es este ensanchamiento y que ya dijimos que es con el acromión con el que se articula con la clavícula. Entonces aquí tenemos en esta vista, aquí tenemos, este es el acromión, ¿verdad? Esta sería la espina. Ven ustedes que es una proyección prominente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la siguiente estructura que debemos identificar que está inferior a la cavidad clenoidea, perdón, inferior al acromión es la cavidad clenoidea. Esta cavidad clenoidea es la zona donde se articula la escápula con el húmero. También la podemos observar acá, está inferior al acromión. Es donde se articula con el húmero. Si nosotros vemos, vamos a pasar aquí, vemos que justo abajo del acromión, aquí tenemos, miren, el húmero. Entonces el húmero se articula con la escápula en la cavidad clenoidea, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar.
¿Qué más debemos identificarle a la escápula? Los bordes. La escápula tiene el borde que da hacia la columna vertebral, es el borde medial, ¿verdad? Porque da hacia la línea media. Y luego tenemos el borde lateral. Ese es el borde que da hacia el brazo prácticamente, ¿verdad? Entonces ese es el borde lateral porque es el que está hacia el exterior, por así decirlo, ¿verdad? Luego tenemos que el borde medial, que es este, y el borde lateral, se unen en este ángulo, que es el ángulo inferior. Acá. Este vértice, ¿verdad? Es el ángulo inferior, en donde se une el borde medial con el borde lateral. Luego tenemos el borde superior. Toda esta sección es el borde superior. Y el borde superior se une con el borde medial en el ángulo superior, ¿verdad? Vamos a acercarlo. Borde medial, borde superior, estos se unen en el ángulo superior, que es este otro vértice, ¿verdad? O unión. Ahora, también en el borde superior vemos esta escotadura de la escápula. Es esta pequeña parte que está como hacia adentro. Es como una depresión o un surco, ¿verdad? Solo quiero chequear cómo es que lo describe. Es una indentación. Ajá, una indentación porque va hacia adentro, ¿verdad? Es una indentación que está en el borde superior de la escápula, ¿verdad? Y en el extremo anterior, en el extremo superior de la escápula, tenemos la apófisis, esta otra apófisis que es la apófisis coracoides. Que esto sale del borde superior, la tenemos acá, la apófisis coracoides. Y luego aquí, en la cara posterior, tenemos aquí una depresión, que es una fosa, la fosa supraespinosa porque está arriba de la espina, y la fosa infraespinosa porque está abajo de la espina, ¿verdad? Son pequeñas depresiones. Aquí en esta cara podemos observar mejor, miren, lo que es la apófisis coracoides. Y aquí vemos, aquí está el borde superior y la escotadura de la escápula, que es la indentación. Podemos acercar esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos la apófisis coracoides y la escotadura. Esta es la cara anterior de la escápula. Esta es la vista anterior, ¿verdad? Aquí tendríamos el borde medial y este es el borde lateral. ¿Cómo distinguimos cuál es el borde lateral? Porque es el borde que le sigue a la cavidad glenoidea. Y la cavidad glenoidea es la que articula con el húmero. Entonces eso es lateral, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí arriba es el acromión. Pero el acromión sí es más posterior. La apófisis coracoides es anterior. Y lo otro que vemos en la cara anterior es la fosa subescapular, que es siempre una porción como hundida, ¿verdad? Es una porción hundida. Aquí esa fosa es una superficie para que se fijen los músculos, ¿verdad? En las tres fosas, la supraespinosa, la infraespinosa y la subescapular, son fosas donde se fijan los músculos. Muy bien. Así terminamos la cintura escapular. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes? No hay dudas ahorita. No, Liz. Bueno, ok. Yo tenía una duda, pero no Sí, sí, sé, sí. es un poco rara.
¿Cómo, por qué se llama coracoides la apófisis? ¿Tiene La alguna idea? apófisis coracoides. Vamos a ver, a veces Tórtora pone el significado, ¿verdad? De las palabras, porque es que miren, si es similar, dice similar a un pico de cuervo. Entonces, quizás coracoides le decían al pico del cuervo, no sé. Vamos a ver si lo que podemos hacer, miren, cuando tengamos duda, busquemos. Sí es bueno que se hagan de un diccionario médico, ¿verdad? Pongo coracoides y me sale la apófisis coracoides. No me sale la en sí. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa? El origen etimológico de la palabra remonta a la época del siglo IV, cuando Aristóteles designa esta palabra como todo aquello semejante a un pájaro, específicamente a un cuervo. Tiempo después, según el latín, coracoides es aquello utilizado para definir a la apófisis como un hueso. Entonces, al parecer, esto tiene forma de pico de cuervo. Es que, ¿cómo darle nombre a algo? O sea, pensemos en las personas que empezaron a tratar de nombrar cada parte del cuerpo, ¿verdad? Porque es una labor que tuvo que hacerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Relacionaban lo que conocían, para que lo identifiquemos o para que lo encontremos fácilmente o para que sea comprensible para todos, démosles nombres a cosas conocidas o parecidas que sean fáciles de identificar. Entonces, lo coracoide viene de lo que tiene forma como de pájaro. Entonces, como un piquito, ¿verdad? Yo creo que en este lado, aquí en esta vista, en la vista lateral, pues tiene un poco más de forma de pico, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno. Aquí un compañero pone la página de Tórtora y pues le ve el parecido, ¿ve? Así, muchas cosas hay que imaginarlas. Y la cuestión es que muchas cosas ya no se utiliza la palabra como tal en el lenguaje habitual, ¿verdad? Porque yo creo que ahora ya nadie se refiere a aquí hay un coracoide, ¿verdad? O esto parece, ya no se utiliza la palabra, pero en el tiempo en el que surgieron todos estos nombres, sin duda era conocido. Pueden ir haciendo esta relación siempre, busquen las definiciones de las palabras que no conocen y cuando le den el sentido es más fácil de recordar. Yo creo que ahora pues se les va a olvidar menos cuando ya vean la escápula, esta es la apófisis coracoides. Muy bien, pasemos al miembro o extremidad superior. Este está conformado por varios huesos. El primero, que es el hueso que forma el brazo, que es el húmero, ¿verdad? Es el hueso superior o proximal. Proximal. Recuerden ustedes que proximal es lo que está más cerca a la unión de o más cerca del tronco. Entonces, el húmero es proximal en relación al radio y al cúbito. Y luego que para cada hueso vamos a definir, ¿verdad? Siempre vamos a ir definiendo la epífisis proximal y la epífisis distal. Acuérdense, lo que está más cerca de la unión sería lo proximal y lo que está más lejos de la unión sería lo distal. ¿Ya? Bien, el otro hueso que forma la articulación superior es el radio, que se ubica en el antebrazo lateralmente, siempre al nivel del dedo pulgar, lateral al nivel del dedo pulgar. Eso recuérdenlo siempre, ¿verdad? Para que después sea más fácil identificar, bueno, ¿y a dónde está el radio? ¿A dónde está el cúbito? El radio es lateral. El cúbito
es el otro hueso del antebrazo, pero este es medial. Este está siempre al lado, pues, del dedo meñique. Cúbito al lado del dedo meñique. Y luego tenemos los huesos carpianos. Los huesos carpianos son los huesos que conforman la muñeca, ¿verdad? Voy a acercar. Entonces, son estos 8 huesecitos que están en 2 filas. Vamos a ver, ¿verdad? Estos son los huesos carpianos. Son los que se articulan con el radio y el cúbito. Luego tenemos los metacarpianos, que son los huesos de la palma de la mano. Vamos a cambiar un poco aquí el color. Los huesos carpianos son, los metacarpianos, perdón, son los de la palma de la mano. Y luego, por último, tenemos las falanges. Las falanges son los huesos de los dedos. Ay, no, este color no me funcionó. No me permite ver, pero vamos a ponerle otro color para volver a distinguir que esas serían las falanges. Entonces, vamos a acercar. Miren, la porción intermedia, que es la palma de la mano, ahí están los metacarpianos, y los huesos que forman los dedos son las falanges, ¿verdad? Las falanges. Entonces, vamos a iniciar a ver cada uno de ellos. Si gustan, antes de que comencemos el número, podemos tener un receso, ¿verdad? Porque ya veo que son las 9:12. Entonces, antes de dar inicio al número, vamos a un receso. Y volvemos a las 9:25, que son aproximadamente los 15 minutos, ¿les parece? Bueno, Lick. Bueno, Lick. Ok, voy a detener la grabación.